Y a esta hora hacemos contacto con el doctor Hernando Mantilla Medina. Él es el defensor de los derechos carcelarios. Con las buenas noches, Hernando. Gracias por aceptar la invitación en vivo de Oro Noticias. Usted precisamente comenzó con nuestro informativo a ejercer esta labor en defensa de los reclusos y luego pues ya quedó definido como el defensor de los derechos carcelarios. Cordial saludo y gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a Oro Noticias. Carlos Julio, muchas gracias a usted y a su programa. Esta es la quinta vez que acudo a su programa como protagonista y como dice el lema, no hay quinto malo. Aquí estoy a la orden. Bueno, muchas gracias. Hernando, sin duda hay una noticia pues que se confirma, es lamentable, usted ya lo haya señalado, igualmente nosotros lo habíamos informado aquí en Oro Noticias, y es la confirmación de una persona fallecida en la estación de policía de la MEBUC de Bucaramanga. Lamentablemente lo decimos porque el año pasado ya se habían registrado igualmente otros casos. En esta oportunidad se informó, en su momento la parte oficial de la Policía Metropolitana de Bucaramanga señaló que no era cierto, pero ayer la Secretaría de Salud del municipio ha confirmado. ¿Qué otros detalles tiene usted de lo que ha sido este insuceso? Y bueno, recordando que en el 2024 otros episodios similares, muy lamentables, igualmente se presentaron. Carlos Julio, el tema desafortunadamente central de todo esto es el que yo siempre he manejado y es el hacinamiento carcelario. Aunque hago un paréntesis en este momento, Carlos Julio, y es el siguiente. En este momento, el hacinamiento en estaciones de policía no es tan alto. Es algo que también se está discutiendo e incluso el alcalde lo ha dicho y tiene razón. ¿Por qué habiendo tantas capturas? Porque el año pasado hubo más de 10.000 capturas y si usted mira hoy, no hay 500 personas detenidas en las estaciones de policía y obviamente tampoco en las cárceles, porque esas personas detenidas son sindicados y no pasan directamente a las cárceles, sino tienen que pasar por el llamado CDT, por el Centro de Detención Transitorio. Sin embargo, no están. Entonces, ese es el otro problema que está habiendo, que la justicia los está dejando libres y eso hace que se produzca la reincidencia, que ya vemos cómo afecta la delincuencia en la ciudad. Entonces, cerrando ese paréntesis, Carlos Julio, digo, si ya no hay tanto hacinamiento en estaciones de policía, por ejemplo, al día 15 de enero, que me manda a mí la MEBUC la información de hacinamiento en estaciones de policía, habían 138 internos, que pues aparentemente daba un porcentaje del 820% de hacinamiento, que es alto, pero 138 internos comparados con los que hubo el año anterior, que recuerdo, Carlos Julio, esa estación del norte llegó a ser la más hacinada del país, que llegó a tener más de 1.500 internos. Ahora tiene 138 y sin embargo se siguen presentando estas situaciones. La verdad no se entiende, o sea, siguen habiendo esas mínimas condiciones de vida digna que desafortunadamente, aunque muchos lo critiquen, deben tener estas personas porque siguen siendo seres humanos y están allá obviamente por haber cometido un error. Entonces no se entiende eso, sí. No se entiende, Carlos Julio. Sí, precisamente, Hernando, pues esta semana igualmente registramos la protesta de los familiares de las personas allí detenidas, porque por el temor ya se había presentado un caso mortal, pero también se denunciaron otros casos de enfermedades que se han presentado allí y en otras estaciones de policía, no solamente de Bucaramanga, sino del área metropolitana. El ritmo de todo esto fue el siguiente, Carlos Julio. Yo recibí el domingo en la noche, ya en hora de la noche, un video en donde habían unos familiares haciendo una protesta pacífica ahí en la estación del norte de Bucaramanga, la estación de policía del norte de Bucaramanga, y ellos decían eso, que ya había habido un muerto por tuberculosis y que habían varios más.
Inmediatamente, como siempre yo hago, hice contacto con ustedes, con todos los medios de comunicación que siempre han hecho eco a mis denuncias. Y también lo hice con la Defensoría del Pueblo, que también, valga la pena decirlo, también ha sido receptor cierto de mis denuncias. Y también lo hice ante la MEBUC. La Defensoría me dijo textualmente el doctor Rodrigo González, mañana va a ir la Secretaría de Salud a la estación junto con la Defensoría y la Personería y vamos a mirar la situación. Y en efecto se hizo. Al respecto de la MEBUC, yo me contacté con la persona que siempre lo hago y me dijo textualmente, esa noticia no es cierta. No ha habido un interno muerto por tuberculosis. Sin embargo, ayer martes, la Secretaría de Salud expidió el informe y textualmente dijo, hubo un interno muerto el 6 de enero por tuberculosis y hay 2 más que están en tratamiento, pero que en este momento pues ya están dando resultados negativos, afortunadamente. Esa fue lo que sucedió alrededor de este tema, que arrancó, como usted lo dice, con la protesta de estos familiares. Y hay protestas, como lo señalamos ahora antes, igualmente sobre otros tipos de contagio. ¿Usted tiene conocimiento cuáles son, Hernando? Esencialmente la famosa gripa, ¿no? Es que usted entiende, Carlos Julio, que si usted y yo, que gracias a Dios vivimos en un espacio razonable de vida, y sin embargo vivimos afectados por alguna virosis, ¿cómo se dan ellos? Sí. Mire, Carlos Julio, me están diciendo, porque me han llegado adicionales quejas de esas mismas familias, que después de que me mandaron el video, me hicieron un contacto varias personas, como 10 personas, cada uno entregándome la información que tenían al respecto de sus familiares. Y ellos siguen diciendo que hay cosas adicionales negativas, como por ejemplo, y cosas negativas que riñen con el respeto de los derechos humanos, que es lo que yo pues siempre he tratado de defender, bajo el concepto de una prisión digna y humana. Claro. Ellos dicen que no tienen en el día ni un minuto, según dicen, para salir al sol, que están literalmente encerrados. Eso, o sea, todo esto, ellos dicen que no le dejan usar chancletas y que todos viven como Shakira, con los pies descalzos, y obviamente todo esto es motivo de contagio adicional al tema del famoso hacinamiento, que obviamente una persona escupe, una persona tose y una encima de otra, pues obviamente eso es lo que produce. Entonces, esa es la situación. Se sigue dando esto. Ahora me dicen también, y yo digo algo, Carlos Julio, todo esto que estoy diciendo no lo puedo aseverar porque no, obviamente no estoy allá presente, pero recordemos que inicialmente la queja de ellos fue por la muerte del interno y se comprobó que fue cierto. Entonces también se puede pensar que es cierto lo que están diciendo alrededor de todo lo demás, que son las quejas que me siguen presentando. A propósito, Hernando, la alcaldía de Bucaramanga, el alcalde Jaime Andrés Beltrán, el año pasado habló de unos recursos precisamente para buscar la construcción de un centro de detención transitorio. ¿Cómo avanza? ¿Qué ha tenido usted conocimiento sobre este tema? Que las familias de muchos reclusos y de muchas personas que obviamente por diferentes delitos menores pues son recluidas en estos centros de detención. Carlos Julio, desafortunadamente yo tengo que decir que eso es, yo diría que algo utópico. Y lo digo desafortunadamente porque pues siempre he buscado eso, precisamente, que haya un sitio mínimamente decente donde esta gente esté metida. ¿Por qué lo digo, Carlos Julio? Hay varios motivos, en este momento hay uno adicional, que es un tema judicial y a la vez político, que es el tema de la nulidad, la posible nulidad de la alcaldía del señor Beltrán. Si eso se da,
pues obviamente todo eso va a quedar en el limbo. Ahora, esperar que eso se apruebe verdaderamente para que se haga ese CDT, yo digo que es bastante ilusorio, por varios motivos, esencialmente porque ellos también están esperando en la alcaldía que el gobierno los ayude. Y usted sabe cómo está el gobierno, mire que está reduciendo presupuestos de todo tipo, entonces Así eso va a es. ser Hay recortes prácticamente presupuestales. imposible, no hay nada que hacer ahí. Venga, yo digo algo y siempre lo he dicho, Carlos Julio, siempre he dado tres opciones para disminuir por lo menos el hacinamiento en CDTs, centros de detención transitorio. Uno, la construcción de una sede, que obviamente, vuelvo y digo, además, hay un detalle adicional que anexo a eso, Carlos Julio, y es que usted sabe que el constructor más grande que tiene Colombia de ese tipo de obras se llama corrupción. No se llama maestro tal, sino que se llama corrupción. Y obviamente vamos a saber que eso no se va a terminar de construir sino para dentro de 20 años y no va a servir de nada. El segundo punto que yo daba Sí. era el alquiler de un sitio donde pudieran estar esas personas, obviamente con todas las indicaciones legales. Eso es más barato, eso es más accesible, se puede hacer verdaderamente. Y ni siquiera han hablado de ese tema. Y el tercer punto que yo di fue el que ya se hizo, que fueron los acuerdos con el INPEC, que bien o mal Sí. ayudaron a disminuir ese tema, pero que desafortunadamente subieron los datos de hacinamiento Eso, en la charla. ese era el interrogante que le tenía siguiente. Entiendo que ya está casi en un 70% de Sí. hacinamiento en la cárcel modelo de Bucaramanga, ¿es cierto? Muy delicado, Carlos Julio. ¿Es Demasiado cierto? ¿Estamos delicado, en ese ¿no? 70%? Estamos en 70.6%, 800. Estamos hablando de casi 1.000 personas. Sí, 890 internos de más, ¿no? De más. Ah, de Hay más. más de 2.100 internos en este momento. Sí. Recuerda que la capacidad ampliada de esa cárcel es de 1.250 internos y ya tiene más de 2.100. A ver, al respecto, Carlos Julio, yo hablé con el nuevo director de la cárcel modelo, que es un teniente Clavijo, y le pregunté exactamente, hombre, ¿qué se va a hacer ahí? Porque la más segura solución que había es el tema de traslado de internos de un sitio a otro, a otra ciudad, pero eso tiene también contratiempos de tipo legal, porque no podemos hacernos ciegos ante el tema del acercamiento familiar, Sí, que obviamente sí, no sí. se puede violar tan fácilmente. Sí, Entonces la otra opción que tienen es esperar que los jueces de pena, sobre todo, también los de conocimiento y los de garantías, den beneficios para los internos. Yo recuerdo, y usted, yo no sé si usted se acuerda de eso, Carlos Julio, que un día dentro de los programas que yo he hecho con usted de protagonistas, le hablé del tema de los jueces de penas. Sí, señor. Hombre, Sí, señor. esperar que los jueces de pena den beneficios es casi que también utópico. Ellos, desafortunadamente, todo lo niegan. Entonces van a seguir seguramente negando por un motivo o por otro, porque es que todas las aprobaciones de beneficios están supeditadas a los estudios de los requisitos subjetivos. ¿Y qué es algo subjetivo? Es lo que usted piensa, es lo que yo pienso, pero no se sabe cuál es la verdad de eso. Vea, una vez estando yo precisamente allá hablando con el director de la Casa Modelo de ese tiempo, que era el actual director regional del INPEC, el teniente Mayorga, él me decía algo que todavía se puede estar dando, Carlos Julio. Él me decía, mire, Mantilla, yo soy el que apruebo los documentos, soy el que doy el visto bueno para que los internos se envíen los documentos a los juzgados en donde se demuestre que cumplieron con todos los tratamientos penitenciarios. Yo lo digo, porque aquí se hizo. Ellos lo cumplieron todo. Y sin embargo, los jueces envían la respuesta diciendo se niega
la concesión de la libertad condicional porque al interno le falta tratamiento penitenciario. ¿Cuál? Si ya los tenía cumplidos todos. Entonces, si nos apegamos a eso, seguramente va a seguir pasando eso y no se va a dar esa situación. Entonces, mientras tanto, ¿qué hacemos? Si esa cárcel está a reventar, y vea que últimamente ya han habido problemas de salud también allá, además del tema de siempre, ¿no? Falta de salud, falta de alimentación, lo de siempre. Violación, además, violación de los derechos humanos. Tal cual, se lo acabo de decir. Sí. Hernando, esperamos que este año, usted sabe que la Iglesia cada 25 años habla del jubileo. Acordémonos del jubileo en el 2000 del Papa Juan Pablo II, pues ahora el Papa Francisco habla de este año jubilar. Pues hombre, por ese lado se conmuevan los jueces y como usted lo dice, pues tengan en cuenta estos reclusos que prácticamente ya están a paz y salvo con los hay un dato adicional ahí, Carlos Julio. Sí. Perdóneme, Jorge. Sí, está también esa gran posibilidad del Papa. Yo lo llamé porque él lo hizo simbólicamente el 24 de diciembre abriendo una puerta de una cárcel de Roma, precisamente de una cárcel. Entonces lo llamé yo como la apertura de la puerta de la esperanza a la libertad. Pero también hay algo más que en este momento se está dando. Y es que hay un proyecto de ley que ya está aprobado en el Senado, falta que lo aprueben en la Cámara, según entiendo, de concesión de algunas situaciones especiales que incluso yo muchas veces le envié al Ministerio de Justicia pidiendo específicamente ese tipo de beneficios. Me refiero a prisión domiciliaria para adultos mayores. Sí. Vea, hay gente de más de 90 años presos. Inhumano. Eso es una barbaridad, eso no tiene. Segundo, personas enfermas, que obviamente también se incluyen los adultos mayores, porque casi todos los adultos mayores son o somos enfermos. Tercero, aquellas personas que ya han cumplido más del 70-80% de la pena. Sí, las tres cuartas partes, como se dice. Sí, no, y mucho más. Mucho más. Entonces, y sin embargo, no le dan la libertad condicional. Sí. Yo no estoy pidiendo la libertad condicional, estoy pidiendo la domiciliaria, y parece ser que esos mismos puntos, tal cual como los puse yo, que están siendo debatidos en ese momento en el Congreso y fueron aprobados en primera instancia por el Senado. Entonces, si así es, estamos hablando de que saldría bastante gente, hombre. Créame que sí. Bueno, vamos a hacerle seguimiento a ese proyecto de ley. Hernando, muchas gracias por aceptar esta invitación y esperamos que siga mejorando igualmente su salud, porque sin duda esa población carcelaria depende mucho de los buenos oficios que usted ha venido haciendo en favor de ellos. Muchas gracias. Un abrazo. Hernando Mantilla Medina, defensor de los derechos carcelarios, nuestro invitado esta noche en el tema de lo que tiene que ver con la situación que se vive en las estaciones de policía, pero también en las cárceles, particularmente en la Modelo de Bucaramanga.